Bueno, muy bien, muy buenas noches, mañanas o tardes para todos. Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. Hoy estamos de nuevo con Gonza. ¿Qué hace Gonza? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? Bien, todo bárbaro por suerte. Y también contamos con un prohombre de lo que es el Big Data, como Fernando López. ¿Qué hace Fer? Gracias por esa exagerada introducción, Héctor. Todo bien. Me alegro mucho. Bueno, y hoy vamos a hablar con Fernando, que nos honra con su presencia, un poco sobre lo que es MLOps, una sigla que quizás para muchos no es muy familiar. Así que, bueno, Fer, ¿querés contarnos un poco por arribita, de forma introductoria, qué debemos entender para estar todos en la misma página? Bueno, hacemos un poquito de etimología al garrote. ML de Machine Learning y Ops de Operations, ¿no? La En parte de Machine realidad, Learning todos más o menos la entendemos. si estuvieran escuchando este podcast, yo creo que sí. Y hay que aclarar acá que estamos tomando un préstamo de otros términos. Desde hace unos cuantos años, todo el mundo, o bueno, unos cuantos conocen DevOps, ¿no? Todas esas prácticas que acompañan al desarrollo de software y que tienen mucho que ver con integración continua y entrega continua o despliegue continuo. Entonces, eso que se llama DevOps y que es habitual en ingeniería de software, ahora lo estamos instanciando, como en su momento hizo DataOps también con los datos, ahora con Machine Learning. Muy bien, entonces, o sea, está muy vinculado con todo lo que es data science, pero diríamos que el MLOps, más que la parte de modelado en sí, que es una parte chiquita del ciclo de vida, como que el MLOps involucra todo el ciclo de vida y en particular la puesta en producción y ese monitoreo y esa integración de irle agregando mejoras a los modelos, ¿no? Sí, como solemos decir, se trata de pasar de hitos a continuidad operativa, entendiendo por hitos algo que conseguimos con un proyecto de Machine Learning o de Data Science que demostramos que era viable, que resolvimos un caso particular, pero cuando llega la hora de incorporar eso que llamamos continuidad, y quiere decir poder monitorear, poder escalar, poder estar atentos a desviaciones en los datos o a la performance del modelo y también, como no, a la performance de los recursos, integrar todo esto de punta a punta de forma de poder reaccionar y evolucionar a tiempo. Gonzalo. No, me quedé pensando que parece que toma como un montón de áreas, ¿no? Es algo como bastante grande esto de MLOps. Y bueno, entender un poco, capaz que más, cómo hace a posterior toda la parte del despliegue y la retroalimentación, supongo, con los datos que tiene. Capaz que entrar un poco en eso en detalle estaría bueno. Me genera un poco de curiosidad. Sí, la verdad es que hay muchísimo para hablar, Gonza. Está buena tu pregunta porque esto tiene como una instanciación bastante particular en cuanto a lo que son los proyectos de MLOps, donde desde la especificación en la adelante ya encontramos diferencias, ¿no? En un proyecto de Machine Learning, como se mencionó alguna vez ya en este podcast, los requerimientos necesitan tener una línea base y hay que ir sonsacándolos de alguna forma del usuario porque no está muy claro en blanco y negro, en papel, qué es lo que se quiere obtener. No es que diseño unas transacciones, una pantalla y ya de entrada sé que 2 más 2 son 4. No, en los proyectos de Machine Learning tenemos que ser capaces de entender primeramente los datos, los cuales nos va a llevar bastante tiempo. Después de proponer nosotros mismos una línea base para saber hasta dónde podemos llevar esas expectativas o por dónde llevar esas expectativas. Y después sí, nos ocuparemos de encontrar el mejor modelo y también de ponerlo en marcha. Y hay diferentes
estrategias para esto, ¿no? Y atendiendo a lo que vos decías, Gonza, todos sabemos, en los proyectos de Machine Learning, nos vamos a encontrar con un notebook en algún momento, ¿no? Un lugar donde vamos a estar programando en Python, R, Scala, lo que nos guste más, donde vamos a encontrar un modelo que está buenísimo, que resuelve un problema, pero eso no quiere decir que tengamos la aplicación de Machine Learning en ese momento puesta en producción, ni mucho menos, ¿no? Sino que funcionó para un caso y lo que queremos hacer es que funcione a nivel de la organización. A ver si te entiendo un poco, pero yo más, si me pongo el gorrito del data scientist, ¿no? Es como que encuentro muchos problemas a la hora de trabajar con el notebook, que quizás a la hora de hacer algo más exploratorio, pruebas de concepto o analizar distintas alternativas, está muy bien, pero una vez que llegamos a un resultado más o menos deseable, la puesta en producción es el deployment del modelo, es algo que no queda tan claro cómo pasar del notebook a algo un poco más allá, ¿no? Y ni que hablar con determinadas alertas o cosas que pueden surgir si el modelo se vuelve inaccesible, empieza a hacer predicciones incorrectas, ¿no? Porque los datos pueden ir variando a lo largo del tiempo. Bueno, nosotros fiteamos un modelo para determinada realidad y después viene la pandemia y la realidad y los datos, las distribuciones cambian y empiezan a hacer predicciones incorrectas, la métrica de Machine Learning que querramos usar empieza a decaer drásticamente, quizás el modelo no escala muy bien a nivel de la organización, ¿no? Porque cuando yo lo pruebo en el notebook, supongamos, está muy bien y soy yo solito pegándole para que me devuelva los resultados. Después, sí, todo sale bien y es un éxito y tenemos quizás cientos de personas tratando de hacer predicciones al mismo tiempo, ese escalado tampoco está muy claro. No sé si se te ocurre algo que puedas recomendar a nivel de cómo crear una infraestructura para el MLOps o qué herramientas, cuál es el landscape ahí que se puede llegar a usar. Bien, hay dos cosas que nos importan mucho. Por un lado es la escalabilidad y por otro lado es la capacidad de monitorear lo que está pasando, ¿no? Entonces, cuando vos, Héctor, me hablas de una infraestructura, ahí vamos a distinguir entre los esfuerzos que yo tendría que hacer para tener esto on-premise o en cloud, ¿no? En cualquier caso, la escalabilidad horizontal la voy a querer, ¿no? Porque sabemos que cuanto mejores son los datos, mejor va a ser mi modelo. Y eso indefectiblemente nos va a llevar a pensar en Big Data, ¿no? Entonces, hay modelos que pueden tener cientos de millones de registros para entrenamiento con millones de parámetros quizás. Ahí tenemos por un lado Big Data en los datos y tenemos de alguna manera Big Data también en el cómputo, ¿no? En cuanto a los datos, esa infraestructura que estaría dentro de ese pipeline de MLOps, del cual podemos hablar un poquito después, va a necesitar poder soportar una cantidad que encaja dentro de lo que hoy conocemos como Data Lake. O por ahí habrán escuchado también Lakehouse, pero bueno, entra dentro de lo mismo, ¿no? Por otro lado, el modelo, tenemos que entender en dónde lo vamos a querer correr, porque tal vez esté bien ejecutarlo para atender pedidos de una recomendación en mi servidor, o tal vez quiera reconocer imágenes dentro de una aplicación móvil. Eso también nos lleva a tener que adaptar el modelo, para lo cual hay estrategias, de forma que haya una versión simplificada capaz de correr en el lugar que tiene que correr. No tiene la misma capacidad
el contenedor que estamos ejecutando en nuestra organización que nuestra aplicación corriendo en iOS o Android capaz de reconocer una imagen. Ahora, en cuanto a lo que es en general, ya sea on-premise o cloud, siempre nos vamos a encontrar con unas partes en común que tienen que ver con la capacidad de recibir esos datos, limpiar esos datos, transformarlos, validarlos, poder elaborar los atributos, lo cual es un capítulo muy grande porque tenemos que saber elegirlos, tenemos que generar atributos nuevos, tenemos que entrenar un modelo y cuando llega la hora de desplegar, que es un poco lo que comentaba recién, ahí definir, ¿no? Si lo voy a tener corriendo en recursos de gran capacidad o si tengo que actuar sobre el modelo para desplegarlo de una manera más ubicua en móviles, por ejemplo. Y encima de todo esto tengo que ser capaz de evaluar cuál es mi latencia, que suele ser una medida muy importante dentro de MLOps. ¿Cuánto demoro en contestar? ¿Sí? Es algo Pero esa que es el una... data scientist no está muy acostumbrado, ¿no? A la latencia. Mírame el F1, el RMSE, y no sé, alguna otra que ande por ahí a la vuelta, pero latencia no es de las típicas, ¿no? Está no tan asociado al modelo en sí, o es algo que quizás no es tan común medir, me da la sensación. Sí, digamos que la latencia está más cerca de la ingeniería de software tradicional, de las aplicaciones OLTP transaccionales. Queremos que nos responda rápidamente, ¿no? Y al data scientist, en primera instancia, esto no tiene por qué preocuparle, ¿no? Pero sí nos vamos Me a da la enfrentar. sensación que estás intentando generar cierta pica entre los data scientists y los data engineers. No, armonía, armonía. Eh, a ver, todos habrán visto carteles que le atribuían a los data scientists superpoderes, ¿no? Saben mucho de bases de datos, saben de diferentes industrias, son buenos presentadores, son gurús de la programación, en definitiva, pueden salir y hacer un stand-up también si quieren, ¿no? Pero la realidad es que hoy día que nos empezamos a acostumbrar a hablar de data scientist por un lado y data engineer por otro, hay una cierta especialización, ¿no? El data scientist tiene más foco en algoritmos, en métodos cuantitativos, en los que está atrás de resolver un problema de machine learning en su parte más medular. Y el ingeniero de datos está más mirando hacia cómo voy a poner esto en marcha, ¿no? Por eso es inevitable referirnos a él, y acá que no se ofenda ningún data scientist, pero cuando hablamos de MLOps nos importa mucho todo el ciclo de vida del modelo, empezando por el final, que es su puesta en marcha, que esté disponible siempre y performando. No sé si te convencí, Héctor. Sí, perfectamente, por supuesto. Pero quería, sí, Gonzalo. Sí, no, un par de comentarios, ¿no? Por un lado, cuando hablaba Fer, yo no sé si es un stand-up, pero un espectáculo de magia, capaz que Héctor ahí se anima a tirar. Puede salir. Después, yendo sí a lo que mencionabas, pero tengo ahí unas preguntas, pero hay que ver cómo lo manejamos con el tiempo, porque bueno, ya llevamos hablando bastante de esto. Por una, me quedó resonando la palabra pipeline cuando mencionaste, porque dijimos, bueno, pipeline esto, pipeline lo otro, pero bueno, ¿cuál es? ¿No? Esa pregunta me quedó resonando. Y por otro, más en línea con lo que preguntaba Héctor y que habías comentado, ¿no? Mencionaste lenguajes de programación, mencionaste notebooks, si hay alguna herramienta en realidad que nos ayude más directamente con todo esto, ¿no? Algo bien específico, que diga, bueno, esta herramienta ya me facilita todo este pipeline que, bueno, de nuevo, ¿no? ¿Cuál es? Eh, esas son como las dos preguntas que me quedaron resonando, a ver si capaz que no da tiempo para responder por lo menos alguna de ellas, y capaz que, bueno, hay otra que tendrá que ser profundizada en otra charla. Sí,
Con respecto a lo que preguntabas del pipeline, Gonza, sí, efectivamente creo que tiene que dar por lo menos para una charla más, y en realidad dentro de ese pipeline hay cosas que son bien detalles de data science también, ¿no? Así que seguimos amigando esos dos mundos. Y por otro lado, en cuanto a algún framework que cubra todo, todo, no sé si lo hay. Aunque hay algunos de referencia, uno bastante conocido es sobre TensorFlow, TensorFlow Extended, que nos permite cubrir bastante bien el punta a punta, si bien vamos a encontrar otras herramientas quizás complementarias que nos permitan hacer más foco en determinadas partes de este proceso. Muy bien. Hablando de los pipelines, tal vez me gustaría traer a colación una frase del doctor Andrew Ng, que dice que asegurando la consistencia de datos de alta calidad a través de todas las etapas del proyecto, el MLOps puede hacer que el deployment y el desarrollo de sistemas de Machine Learning sea más sistemático y realizable, y me pareció interesante traer la colación para todo esto que veníamos hablando y que, bueno, que vamos a profundizar en otra charla sin dudas. Pero bueno, no sé, quizás debamos ir redondeando este capítulo. No sé si nos querés dejar alguna reflexión final, pensamiento, por dónde ir atacando este problema, el que se quiere ir metiendo. Sí, creo que tocaste un punto que da para seguir hablando, Héctor, que ahí se abre otra puerta, la importancia de los datos en relación a la importancia del modelo hoy día, sobre todo en los últimos 2 años, y con la consolidación de las opciones de Automated Machine Learning, como que tener buenos datos, tener muchos datos, pasa a ser un driver fundamental en poder conseguir buena performance de ese modelo. Pero de esto podemos seguir hablando, así como del pipeline más adelante, porque se nos termina el tiempo, ¿no? Seguro que sí, es un tema súper interesante, particularmente todo lo que tiene que ver con la ingeniería de las características, ¿no? El feature engineering a mí me encanta, y es donde quizás más se requiere un poco de conocimientos del negocio, ¿no? Como para saber qué características usar y cómo encodiarlas y demás. Y es un tema súper apasionante para tener en cuenta para otro capítulo, sin lugar a dudas. Gonzalo, no sé, redondeando un poco. Bueno, no, definitivamente me quedo con ganas de esa segunda parte, de escuchar ese pipeline y entrar un poco más en detalle, ¿no? De, bueno, esto cómo lo vamos a poder llevar a la práctica, cómo nos puede afectar en realidad de los procesos y todo lo que hemos venido hablando, ¿no? En muchos de los podcasts que hemos hecho hablamos de un montón de cosas técnicas, pero también está bueno ver cómo todas estas cosas técnicas tienen que tomar en consideración qué otros procesos hay que hacer para que no quede simplemente en algo bien de laboratorio que muere ahí, sino que sea algo que pueda tener fruto realmente para una empresa o para la sociedad en sí, ¿no? Algo que sale más allá de bueno, llega a este lindo resultado, como decías, ¿no? Esta F1 preciosa y quedo con eso. Entonces, bueno, tener todo este proceso me parece que es algo importante, y saber poder profundizar en eso me parece que aporta mucho valor. Sin lugar a dudas, un modelo que no se puede consumir, no sirve para nada, así que bueno, tendremos que seguir profundizando en cómo dar ese pasito. Así que bueno, nos vemos la próxima. Chau, chau.